Por la gracia de Dios, esta es el sexto mensaje en relación a este tema de la armadura de Dios. Ya hemos ido viendo y desarrollando durante las semanas anteriores un poco más de lo que cosa significaba la armadura de Dios. Hace un par de semanas vimos la primera arma que Dios ha provisto para el creyente. Vimos la primera arma, que era el cinturón de la verdad o el cinto de la verdad, ¿no? Hoy vamos a ver la segunda arma que Dios ha provisto para el creyente, y esta es la coraza de justicia. Vamos a ver qué cosa significa para nosotros la coraza de justicia y por qué el apóstol Pablo en el versículo 14 nos exhorta, en primer lugar mencionando que estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Y es donde nos vamos a enfocar en esta mañana. Abran por favor sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, vamos a leer de los versículos 10 al 17. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Ya son 6 semanas consecutivas que vamos meditando en estos pasajes. Así que va a ser importante, yo les animo, yo lo estoy haciendo también, a memorizar estos pasajes. Así que tranquilamente podemos hacer, son 6 semanas y probablemente algunas semanas más que vamos a continuar en estos pasajes. Va a ser provechoso para nosotros poder memorizarlas, ¿no? Así como memorizamos canciones, así como memorizamos poesías, asimismo también es importante que memoricemos la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con la que podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pablo ha mencionado que no importa cuán buena sea nuestra teología, cuán maduro pueda ser cada cristiano, y que cada cristiano está inmerso en una guerra espiritual sin precedentes, y que esta lucha no es contra Satanás y sus huestes organizadas y muy preparadas para atacar y destruir al cristiano. Pero Dios no ha dejado al creyente solo para enfrentar esta lucha, sino le ha proporcionado en su gracia y misericordia la provisión para enfrentar y ganar esta lucha diaria, y esto es la armadura de Dios. Esta provisión de parte de Dios no se refiere a una provisión física, sino estamos hablando de una provisión espiritual para el creyente, y que se nos es concedida por gracia, y el apóstol Pablo lo ha llamado la armadura de Dios. Pero no es que esta armadura le corresponda a Dios, es una armadura que Dios ha otorgado al creyente.
¿Por qué le ha otorgado al creyente esta armadura? Debido a que existe una guerra espiritual, una guerra que se da no en ámbitos físicos, sino una guerra que se da en el ámbito espiritual. Esta guerra se es dada, hermano, en el ámbito espiritual. Por lo tanto, no podemos enfrentar esta guerra con armamentos físicos, sino por esa razón es tan importante y necesaria que el creyente use los recursos que Dios ha provisto para esta lucha. Esto es, como mencioné, la armadura de Dios. Vimos que la primera provisión para el cristiano es el cinturón o el cinto de la verdad. Y esto significa que el cristiano debe de estar siempre preparado, debe estar listo. Veíamos la analogía que usaba el apóstol Pablo mencionando de que cuán importante era que el soldado se ciña los lomos o se ciña con el cinturón de la verdad antes de ir a la guerra. ¿Por qué razón? Porque esto facilitaba de que él esté preparado para poder enfrentar esta batalla. Asimismo, esto es para el creyente tan importante que usemos y nos pongamos el cinturón de la verdad, como menciona en el versículo 14 el apóstol Pablo. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Otras versiones mencionan ceñir los lomos, pero es básicamente ceñirse, que significa estar preparados, estar firmes para la batalla. Y es que este cinturón nos permitirá vivir en la verdad. Vimos también que usar el cinturón de la verdad nos permite vivir en integridad, de tal manera que no solamente conozcamos la verdad de nuestra nueva identidad que nosotros tenemos por estar unidos a Cristo, sino también que vivamos conforme a esa identidad y estemos comprometidos con esta verdad, porque realmente dependerá el resultado de nuestra lucha. Es importante que el creyente, hermano, pueda estar preparado, se ciña los lomos, que pueda ceñirse con el cinturón de la verdad, que pueda asirse del cinturón de la verdad para que pueda estar firme. En esta segunda parte, el apóstol Pablo nos da la segunda provisión para el creyente, y esta es la coraza de justicia. Versículo 14, la última parte. Revestidos con la coraza de justicia. Este es el segundo recurso que Dios, en su gracia y misericordia, ha provisto para el creyente. La coraza de justicia. ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios ha provisto al creyente con esa coraza de justicia? Y el propósito es resistir contra los ataques, las insidias del diablo. Recordemos que Pablo había mencionado que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra los ataques de Satanás. Y esto guardaba mucha relación en nuestra vida personal, en cómo estábamos enfrentando estas luchas o esta guerra espiritual. Guardaba relación con cuántas veces estamos ganando esta guerra espiritual o cuántas veces estamos perdiéndola, porque no nos revestimos con toda la armadura de Dios que Él, en su gracia y misericordia, ha provisto para el creyente. En los tiempos del apóstol Pablo, ningún soldado salía a la batalla sin su coraza, porque era tan imprescindible que lo usara, porque su vida literalmente dependía de ella. Hoy podremos decirle, ya no se usa las corazas, se usan los chalecos antibalas. Pero para poder graficarlo un poco más, la coraza de justicia era lo que usaba el soldado romano para poder resistir los ataques del enemigo. Pero era tan importante, no podía salir sin decir, uy, se me olvidó. No importa, voy a enfrentar la batalla así.
porque literalmente su vida corría peligro si es que no usaba la coraza. Esta coraza que habla el apóstol Pablo, refiriéndose, haciendo la analogía del soldado romano, cubría desde la parte del cuello, porque no solamente era una coraza que cubría la parte delantera, sino la parte de atrás, por lo tanto se lo ponían la coraza, pero también cubría parte del muslo. También cubría parte del muslo esa coraza, y estaba hecha de un cuero duro, un cuero muy duro. Y encima de ese cuero estaba cubierto por escamas de hierro, de tal manera que cubría los órganos vitales del soldado con el propósito de proteger. ¿Cuáles eran sus órganos vitales? El corazón, los pulmones, los intestinos. Y esto cubría la parte delantera y la parte posterior. Estaba desarrollada, como mencionaba, de un cuero duro, de tal manera de que pueda resistir. Y encima de eso estaba cubierto por escamas de hierro. Era pesado. La coraza tenía un peso. En los tiempos de Pablo también, las personas creían que el corazón y el hígado eran el centro, eran la raíz de las emociones, y por lo tanto era muy importante para ellos estar cubiertos con la coraza. Era muy importante que los soldados usaran esa coraza, porque ellos mencionaban que era la raíz de todas las emociones, el corazón y el hígado. Por esa razón que el apóstol Pablo hace tanto hincapié, mencionando en el versículo 14, estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. Y siendo sinceros, el creyente es más proclive a recibir ataques que involucren los sentimientos y nuestras emociones. Recordemos que Satanás usa toda su artillería, no guarda nada, no dice, bueno, vamos a usar parte de. Todos los ataques de Satanás son estratégicos. Si tú crees que Satanás no te va a agarrar por ese lado, pues se va a dar la vuelta y por el otro descuidado te va a dar. Satanás y sus huestes atacan de manera organizada a la iglesia del Señor. Es algo que tenemos que comprender, hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo menciona revestidos con la coraza de la justicia. Así como el soldado romano no podía salir a enfrentar la guerra sin usar la coraza, porque cubría partes vitales de sus órganos, asimismo el creyente no debe enfrentar la lucha, la guerra espiritual, sin usar la coraza de justicia, hermanos. Satanás ataca con fuerza y sin compasión al creyente, y lo ha hecho desde el principio. Job 2:7 dice, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Lucas, en su Evangelio, en el capítulo 22, versículos 31 y 32, menciona, Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. El apóstol Pedro también en su carta, 1 de Pedro, versículo 5-8, menciona, sean de espíritu sobrio, estén alertas, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás ataca con todo. Yo creo hoy que en la final del Mundial, ambos equipos están atacando con todo, su artillería, con sus mejores jugadores, con las mejores estrategias para lograr levantar el primer lugar de la Copa del Mundo.
Eso no es comparado, hermanos, con los ataques que Satanás usa. Paul Tripp, un pastor norteamericano, menciona a sus hijos, les dice lo siguiente: hay una guerra allí afuera, se está peleando en el territorio de tu corazón. El motivo es el control de tu corazón. Cada situación que enfrentas hoy es una escaramuza en la guerra. Ten cuidado y sé consciente de la guerra. No olvides que hay un enemigo astuto quien está afuera para engañar, dividir y destruir. Ve afuera sabiendo que para ganar debes luchar. No te debes relajar, no te debes olvidar de esto. Por tanto, usando las palabras del apóstol Pablo, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra los ataques de Satanás. Es imprescindible al creyente que se revista con toda la armadura de Dios. Si queremos permanecer firmes contra los ataques de Satanás, no debemos ignorar realmente con quién nosotros estamos peleando. Una parte de las Escrituras menciona que el que esté firme tenga cuidado que no caiga. Aquel que diga, no, yo voy a permanecer firme contra los ataques de Satanás, la Biblia dice que tenga cuidado de sentirse tan confiado de sí mismo, de que no va a caer, de que no va a pecar contra Dios, porque en cualquier momento va a caer. Es más, el sentirse ya de por sí, el sentirse que no va a caer, ya es una puerta abierta para que caiga. El versículo 12 del libro que estamos meditando, del versículo 6, el apóstol Pablo nos recuerda con quién estamos peleando. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esta guerra se da en el ámbito espiritual. Satanás y sus huestes atacan sin piedad a la iglesia del Señor. Por lo tanto, debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, y esto incluye la coraza de justicia. La coraza de justicia, es importante que nosotros nos revistamos con la coraza de la justicia para poder enfrentar esta batalla espiritual contra Satanás y sus huestes. Esta coraza, como mencioné, cubría desde el cuello hasta los muslos, pero también habíamos hablado en primer lugar que cuál era la primera provisión de Dios para la lucha, y esto era el cinturón de la verdad. Este cinturón estaba ajustada a la coraza del soldado. ¿Con qué propósito? Para que ambas estén sujetas y firmes. Si el soldado usaba la coraza y no usaba el cinturón, la coraza iba a estar bailando. Iba a estar incómodo para enfrentar esa batalla. Por lo tanto, la verdad y la justicia siempre van unidas. El apóstol Pablo menciona, versículo 14, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad. Y vimos que la verdad, y lo mencioné al principio, se refería a que el creyente tiene que estar siempre preparado para enfrentar esa lucha. Pero no solamente estar preparado para la lucha, sino vivir de acuerdo a la condición en la que ahora estamos nosotros unidos a Cristo, es decir, vivir como cristianos. Ambos están relacionados, ambos van siempre unidos. La verdad con la coraza y la justicia, la verdad y la justicia. Cuando Pablo habla o se refiere en relación a la justicia, descarta que ésta se refiere a una justicia propia o una autojustificación de parte del creyente delante de Dios o de las personas.
El apóstol Pablo descarta en primer lugar que esto se refiera a una justicia propia. No hay dudas, hermanos, que la justicia propia del hombre delante de Dios se ha dado desde el principio. Y lo vemos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pusieron en evidencia su justicia propia, al no querer depender de su Creador, al decirle: no, Dios, lo que tú estás diciendo es mentira, yo le voy a creer a Satanás, la mentira de Satanás. Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, conociendo la verdad, le decimos a Dios: no, yo creo que lo que tú estás diciendo es mentira, por lo tanto yo voy a hacer caso a Satanás. El autojustificarnos nosotros mismos delante de Dios es algo tan común hoy en día. Por esa razón es que las personas que aún no rinden su vida a Cristo dicen: yo no necesito de Dios, considerando su justicia propia. El mundo dice de que uno va a estar justificado delante de Dios por medio de sus buenas obras. Pero cuando nos vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que realmente no hay ninguna persona que sea justa delante de Dios. Y el apóstol Pablo bien menciona esto en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 9 y 12. Romanos 3, capítulo 3, versículos 9 y 12. Pablo menciona, Romanos capítulo 3, versículos 9 y 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol Pablo, de una manera tan fuerte y tan categórica, menciona de que no hay ninguna sola persona justa en esta tierra. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando habla respecto a la armadura de Dios y cuando se refiere a que se revistan con la coraza de justicia, está descartando que esa justicia se refiera a una justicia propia. Mientras las personas quieren salvarse por sí mismas, siendo ellos su propia justicia, usando una coraza de papel que jamás podrá defender de los ataques de Satanás, esto no les será suficiente cuando se encuentre delante del trono de Dios y sea juzgado por el juez del universo. No va a ser suficiente. Por lo que Dios ha provisto de una justicia mejor, y esta es la justicia de Cristo. Tito 3:5 menciona: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él no nos salvó no por nuestras obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino conforme a su misericordia. Si tú crees que Dios te salvó por tu propia justicia, porque te vio que eras mejor, hablando que eras más justo que los demás, Pablo menciona que Él no nos salvó por nuestras obras de justicia, sino por su gran misericordia nos salvó. Por lo tanto, nosotros debemos toda nuestra alabanza y gloria al Rey de Reyes, que en su gracia e inmensa misericordia nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de esto. Muchas veces nosotros vivimos de tal manera que le estamos diciendo: Dios, no me interesa lo que tú estás haciendo, que lo que tú ya has hecho no me interesa, por lo tanto yo voy a vivir con mi propia justicia.
Tristemente, aún los creyentes muchas veces nos presentamos delante de Dios con nuestra propia justicia. Justicias de obras de caridad, justicia de practicar los sacramentos, justicia de practicar los medios de gracia, que al final se convierten en obras que reflejan simplemente nuestra propia justicia delante de Dios. No digo que sea malo esto, pero cuando ya lo llevamos a un nivel de que decimos, Dios, por si acaso, mira, yo estoy dando a los pobres. Mira, Dios, por si acaso yo estoy practicando los sacramentos. Mira, Dios, por si acaso yo estoy practicando los medios de gracia, el estudio de la palabra, la oración, la comunión en la iglesia. Yo no falto ningún domingo a la iglesia. Yo vengo a todos los cultos. Estamos diciéndole a Dios que nuestra propia justicia es suficiente. Y esas cosas que son buenas e importantes para el creyente se están volviendo en obras que pretenden justificarnos delante de Dios. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, menciona: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento se arrastran. El profeta Isaías está mencionando que lo mejor de nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Si tú quieres agradar a Dios por tus propias obras, te digo que para Dios Él lo considera como trapos de inmundicia. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Escritura claramente menciona que a Dios no podemos agradarle con nuestras propias obras, porque para Él es como basura, literalmente. Tanto para el no creyente como para el creyente, esto es pecado delante de Dios. Y si nosotros como creyentes estamos pretendiendo agradar a Dios por nuestras obras de justicia, pues arrepintámonos de nuestro pecado y confesemos, vayamos delante del trono de la gracia y recibamos el socorro el socorro oportuno, hermanos. Confesemos nuestros pecados delante del Señor, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una promesa hermosa para los hijos de Dios que menciona en la Escritura. No podemos agradar a Dios con nuestras propias obras de justicia. No, es imposible. Por lo tanto, el apóstol Pablo, cuando menciona en el versículo 14, revístanse con la coraza de justicia, no se está refiriendo a una justicia propia. Por lo tanto, tenemos que descartar eso. Tenemos que descartarla. Pablo no se refiere a esa justicia propia o esa autojustificación que muchas veces nosotros usamos. A lo que se refiere el apóstol Pablo cuando menciona revístanse con la coraza de justicia, se está refiriendo a una justicia que se nos es impartida por gracia. O como en términos teológicos se refiere a una justicia imputada. Que una justicia que se nos es impartida a nosotros sin merecerlo por el hecho de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Y es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la justicia. Romanos 3, versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Esta fe, esta justicia son para todos aquellos que creen en Jesucristo. Y si usted ha creído, hermano,
en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ya Cristo lo ha justificado delante de Dios. No por sus obras de justicia, sino por su misericordia, menciona Pablo en las Escrituras. Una bendita gracia que se nos es otorgada por medio de la fe. Segunda de Corintios 5:21, Pablo menciona: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta justicia que se refiere el apóstol Pablo es una justicia que se nos es impartida por medio de la fe, al momento que nosotros creemos en Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. El estar vestido con la coraza de justicia consiste en vivir en una obediencia diaria al Señor. Recuerden que el soldado romano no salía a la guerra sin usar la coraza, porque esto permitía que sean cubiertos sus órganos vitales. Revistámonos, hermanos, con la coraza de justicia. Satanás va a pretender atacarnos. Va a pretender atacarnos y sabe bien por dónde ir. Sabe bien Satanás. Sus ataques no son ataques no planificados, no son ataques que vamos a intentar a ver si este dardo le va a caer al creyente. Él ya sabe por dónde dónde va a atacarnos. Él lo sabe. Por lo tanto, es tan importante de que nosotros nos revistamos con toda la armadura de Dios. Esta lucha es una lucha espiritual y necesitamos la provisión de parte de Dios para enfrentar esta lucha. Revistámonos con el cinturón de la verdad, revistámonos con la coraza de justicia, no justicia propia, sino una justicia que se nos ha sido impartida por fe en Cristo Jesús. El vestirse con la coraza de justicia consiste en que tendremos un conocimiento pleno y mayor y una mayor conciencia de nuestra nueva identidad en Cristo. Si tú sales a enfrentar la lucha sin ponerte la coraza de justicia, eso va a hacer que tú te sientas justificado, va a hacer que tú te sientas que no necesitas de Dios, que tú mismo puedes armar tu propia coraza con tu propia justicia. Pero vemos en las Escrituras que nuestras propias justicias, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Por lo tanto, hermanos, es tan imprescindible para el creyente que nosotros nos revistamos con la coraza de justicia. Primera de Corintios 1:30 dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Dígame usted si no necesita revestirse con la coraza de justicia. Filipenses 3:9 menciona: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La Biblia encontramos muchos pasajes que derivan de que nuestras propias justicias delante de Dios no son suficientes. Usar la coraza de justicia nos conduce también a vivir una vida en santidad. Hermanos, es una demanda de parte de Dios que nosotros vivamos en santidad. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pedro dice: sean santos en toda su manera de vivir.
No solamente dicen sean santos los domingos de 11 a 1 de la tarde en la iglesia, sino dicen sean santos en toda su manera de vivir. Y eso implica en cada aspecto de nuestra vida, en cada lugar donde nosotros estamos, en nuestro lugar de estudio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, cuando caminemos por la calle. Aún en estos momentos, Satanás está atacando a la iglesia del Señor. Mientras nosotros estamos acá escuchando la palabra de Dios, Satanás está haciéndote creer que lo que el Señor está diciendo en su palabra no es cierto. Satanás no descansa, él trabaja 24/7, los 365 o 66 días del año. Él no descansa. Estos ataques son diarios. Aun cuando tú estás durmiendo, Satanás sigue atacándote. Revístanse con la coraza de justicia, dice el Señor. Y la justicia se convierte en un arma importante para defendernos contra los ataques de Satanás. Segunda de Corintios 6:7. En la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia por la derecha y por la izquierda. Que dice en la palabra de verdad, el cinto de la verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia que se nos es impartida por medio de la fe, para poder estar firmes contra los ataques de Satanás. Hermanos, es una necesidad para nosotros el que nos revistamos con toda la armadura de Dios. Y si no lo estamos haciendo, si estamos pretendiendo agradar a Dios en el estilo de vida con el que estamos llevando, es una mentira de Satanás. Porque dice la Biblia de que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando un animal salvaje ve a un animal indefenso, que está desprotegido, que está alejado de su manada, pues es allí donde lo ve tan indefenso que ataca. Cuando Satanás ve a los hijos de Dios indefensos, cuando ve a los hijos de Dios que no están revistiéndose con toda la armadura de Dios, él ataca sin piedad. Él ataca sin piedad. Porque el ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir, dice la Biblia. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y para que le tengamos vida en abundancia. Y en esa vida, con la ayuda del Señor, revistiéndonos con el cinturón de la verdad, revistiéndonos con la coraza de justicia y con toda la armadura de Dios, vamos a poder estar firmes contra los ataques de Satanás. No hay otra manera. No hay otra manera. No porque uno ya tiene muchos años en la fe, es menos propenso para un ataque de parte de Satanás. No porque uno es líder delante de la iglesia o porque uno pertenece a la familia pastoral, no quiere decir de que es menos proclive a ser atacado por Satanás. No. Si uno se siente cubierto o justificado, por eso ya perdimos. Ya perdimos. Revistámonos de la justicia de Cristo que se nos es otorgada por medio de la fe. Que Satanás no nos engañe, que Satanás va a querer engañarnos constantemente, haciéndonos creer de que ya no hay más nada por hacer. Jesucristo dijo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo les daré descanso. Y esto implica que no solamente aquellos que digan, por si acaso yo me siento superior, así que yo voy a ir a Jesús.
La Biblia dice que Dios acepta al corazón contrito y humillado, pero a los soberbios y a los altivos de corazón el Señor rechaza. Por eso es tan importante y necesario que cuando nos acerquemos a Dios, lo hagamos reconociendo quién es Él y quién somos nosotros. Si nos acercamos en humildad a Dios para pedirle perdón por todos nuestros pecados, Él dice que no nos va a echar fuera. No importa lo que hayamos hecho, no importa los pecados que hayamos cometido. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con nuestro corazón en 1000 pedazos, Él se va a encargar a darnos un nuevo corazón. No hay nada que Dios pueda restaurar, no hay nada. Acerquémonos a Él. Pidámoslo a Él por nuestra familia. Si tienes problemas con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, pues dobla rodillas delante del Señor y reconoce que no puedes solo y que necesitas de su justicia. Y esto tenemos que hacerlo en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, sin excepción. Quiero invitarlo a que nos pongamos en pie a dirigirnos al Señor en oración. Padre, te doy gracias, bendito Dios, porque en tu gracia y misericordia tú nos has provisto de una justicia. No justicia propia, sino una justicia que se nos es impartida y otorgada por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias que por medio de Él nosotros podemos tener entrada directa al trono de la gracia. Por medio de Cristo nosotros somos declarados justos delante de ti, por la obra perfecta de Él en la cruz del Calvario, y no por nuestras propias justicias. Perdónanos porque a veces pensamos que tú nos has perdonado y que nos has otorgado esa salvación por medio de nuestras obras. Perdónanos porque a veces te decimos muchas veces que no te necesitamos, que no te consideramos en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Pues si haya en este lugar una persona que está sintiendo temor de acercarse a ti, te ruego, Señor, que tú le des confianza, porque tú a nadie echas fuera, a nadie que se acerca con un corazón contrito y humillado, reconociendo su necesidad de un Salvador. Tú no le vas a echar fuera porque lo dice tu palabra. Consuela nuestros corazones, Señor, que están afligidos. Consuela, Padre. Consuélanos, Señor, lo necesitamos. Ayúdanos a depender en cada momento de ti y de tu justicia, que se nos ha sido impartida por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Guíanos y ayúdanos, Señor, en este caminar. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, aquella persona que es digno de toda nuestra gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.